Bien, pues regresamos. Ahorita, Paul, te voy a pedir que por favor nos platiques qué escuchamos y a quién escuchamos. Pero antes quiero recordarle a nuestro amable auditorio que pueden escuchar esta estación universitaria a través de radiobuap.com y que pueden llamarnos a la cabina al 229-5534, exponer sus dudas, sus comentarios, algo que le quieran preguntar a nuestro invitado o a nosotros mismos, o bien escribirnos a través de Facebook. Pueden buscarnos como La Duda Metódica y ubicarnos por el símbolo del ojo que pregunta. Ahora sí, ¿por qué fue lo que escuchamos? Bueno, lo que escuchamos fue a Oliver Messiaen, es un francés. El francés yo creo más importante de la creación de la nueva armonía, de la armonía moderna, porque él inventa lo que escuchamos fue una obra dodecafonista y después esto lo lleva más allá del dodecafonismo al serialismo, que algún día tendremos la oportunidad de entrar a detalle al Por tema. favor. Y lo que escuchamos fue el cuarteto del final de los tiempos, que escribe Oliver Messiaen en un campo de concentración nazi. Entonces, a mí me parece maravilloso, no solo lo que es la música, sino la forma de crear la música, esta forma tan inusual que es el dodecafonismo, de poner esas notas y en esos tiempos, se me hace a mí algo muy rico, mucho más rico que lo que estaba establecido en las normas clásicas y las normas románticas. Pues ahí está la invitación y bueno, vamos a regresar al tema que estamos discutiendo con el doctor Antonio Fernández Crispín de la Escuela de Biología, preguntándole si es posible que exista formación del pensamiento científico desde la infancia. ¿Esto se puede trabajar con los niños? Sí, desde luego. Mira, existe como una especie de mito en la sociedad, sobre todo en la sociedad académica, que la formación científica incluso no es algo que se hace en la universidad, sino en el posgrado, ¿no? No es algo, en alguna ocasión tuvimos la duda de si en el perfil de egreso del biólogo teníamos que decir que el biólogo es un científico, ¿no? Y no nos pudimos poner de acuerdo por esta idea de que a ser científico se aprende con el posgrado e incluso con el doctorado, ¿no? Y yo sinceramente creo que es un error. Los países que tienen una trayectoria científica y más o menos importante, que le han apostado por la ciencia, empiezan por el pensamiento científico desde la infancia. Desde el kinder, ¿no? Desde el kinder. En Francia claro. se enseña matemática fractal desde niños, ¿no? Desde Claro. niños se empieza a enseñar que la geometría no es la geometría euclidiana nada más, que hay otro tipo de geometrías. Entonces, realmente, usted cree, doctor, que se tendría que apostar por la educación científica desde la edad temprana en México, no sé, Sí, desde que juegan con plastilina los niños. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero mira, quiero poner un poco el dedo en la llaga. Aquí hay un problema importante y es que en México ha sido como una especie de punta de lanza de un modelo que se planteó en Yomtien, Tailandia, en la conferencia que se llamaba Educación para Todos, en el 94, en el que se pretendía darle mayor importancia a la educación básica sobre la educación superior y que la educación se enfocara a enseñar a los niños a leer, a escribir y a hacer cuentas, que eso se reduce en decir la educación de la lengua y la educación de las matemáticas. En este país eso incluso ha tenido un peso a la hora que uno ve los congresos de investigación educativa o a la hora que ve uno el peso que tienen estas materias en los planes de estudio. Y eso ha llevado a un rotundo fracaso porque hay un investigador español que ha trabajado esta cosa y trabaja mucho lo que se llama los fines de la educación, alumno de Piaget, por cierto, Juan del Val, y él plantea que el problema de enseñar la lengua de manera tan académica a partir de la gramática es un error, porque se aprende a hablar pensando de manera estructurada y lógica. Y lo mismo pasa con las matemáticas. Las matemáticas son un lenguaje que tiene sentido en la ciencia. Cuando se separa la matemática en la educación científica, el niño no le ve ningún sentido. Se Por ve eso como es aburrida. por eso es aburrida. Se vacuna, ¿no? Incluso contra las matemáticas. Es aburrida y difícil. Exacto. Entonces él dice, si nosotros enseñáramos ciencias, cuando tú estás redactando un informe, cuando tú estás presentando tus datos, estás haciendo matemáticas y estás usando la lengua. La experiencia que yo tengo es que
la gente resuelve el problema de la redacción en este país cuando tiene que redactar su tesis de licenciatura. O un artículo para el periódico, o No, cuando ya tiene que aplicarlo, ¿no? En el momento en el que ya le pusieron el trabajo encima, es cuando ya tiene que escribir bien. Y a mí me gustaría retomar esta parte de la educación científica en niños, porque yo considero que la parte esencial de la ciencia, que es el plantear preguntas y explorar, experimentar, un niño lo hace de manera natural. Cuando nosotros observamos a un niño enfrentándose a un fenómeno que no conoce, inmediatamente le surge una pregunta. A la primera persona que va a voltear a hacerle la pregunta es a sus padres. ¿Por qué? Y si sus padres le dicen ante el por qué, porque lo digo yo, o quién sabe, o peor aún, le ponen frente a sí un mito de tipo religioso, qué sé yo, pues entonces el niño lo estamos alejando del conocimiento científico. No estamos permitiendo que él vaya construyendo un hábito de preguntarse y de buscar explicaciones racionales. Ese yo creo que también es otro punto medular dentro del conocimiento científico. Explicaciones que tengan dentro de sí el uso de la razón. Bueno, yo quiero sacar muy de tema el asunto, pero sí quiero hacerle la pregunta al doctor Crispín, aprovechando que está aquí. Doctor, usted nos dice que es importante enseñar la ciencia desde niños. Yo estoy de acuerdo con que desde el principio se tiene que enseñar la ciencia allá aplicada, ¿no? Las matemáticas se tienen que enseñar de cómo sirven. Y si se tienen que enseñar lenguaje, se tienen que enseñar en cómo sirve. Pero, ¿qué hay del humanismo? También, ¿usted cree que, aparte de la parte científica, tengamos que enseñar el humanismo? Porque es algo que sí tenemos completamente olvidado. Sí, claro, pero además es que no sé por qué cuando decimos ciencias, Se olvida el humanismo. todo el mundo piensa que son ciencias naturales. Y ciencias son ciencias. Yo actualmente mi vida tiene muy poco que ver con la pura ciencia natural, ¿no? Entonces yo como a lo mejor lo tengo muy integrado, que cuando yo pienso en ciencias también pienso en antropología y también Ciencias pienso sociales. en psicología y pienso en biología, básicamente en esas tres cosas, ¿no? En sociología. Entonces, claro, ciertamente eso no es el humanismo tampoco, ¿no? Uno tiene que saber hacer ciencia, pero también tiene uno que saber para qué, y el para qué no es algo que responda a la ciencia, ¿no? Fíjese que una vez cuando yo iniciaba la carrera en biología, el profesor Guillermo Tello, a quien también le mandamos un fuerte abrazo, nos hacía la pregunta el primer día de clases: ¿para qué estudiar ciencia? Porque la biología es una ciencia, están aquí, ¿para qué? Todos mis compañeros dieron miles de respuestas distintas, y yo dije, porque es una forma divertida de perder el tiempo. A veces creo que tenía yo razón, a veces creo que exageré mi comentario, pero me gustaría traducirlo ya en retrospectiva de la siguiente manera. El científico es científico porque es curioso, ¿no? Yo considero que el científico se plantea preguntas y trata de responder sus preguntas. En ocasiones, el conocimiento que pueda construir a partir de esas respuestas no va a tener una aplicación inmediata. Es decir, no se va a convertir en técnica, no va a ser tecnología. Pero finalmente va a satisfacer su curiosidad. Cuando nosotros exploramos los paraqués, considero que debemos de voltear hacia la filosofía. En la ciencia es el plantear preguntas y explorar vías experimentales, racionales de responderlas. Sí, definitivamente. Pero mira, aquí hay un problema que a mí siempre me ha llamado como mucho la atención, y es ¿para qué se enseñan ciencias en México? Ok. ¿No? Porque es un país que tiene una currícula o un currículum que está sustentado en las ciencias. A lo mejor no lo vemos porque lo hemos visto toda la vida, que se da ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas y español, y es una forma científica de estructurar el conocimiento. Sin embargo, es un país que no apuesta por la ciencia, ¿no? Decía un amigo, decía, la diferencia entre México y los países desarrollados es que en México apoyamos a la ciencia como algo divertido, y en los otros países, en Suecia, en Inglaterra, en Estados Unidos, se apoyan en la ciencia, ¿no? Entonces, el desarrollo científico nos acaba de llevar una invitación del gobierno británico para participar y colaborar con ellos en una serie de cosas, a los profesores de la universidad en general, y el gobierno británico tiene una serie de lineamientos y de pensamiento estratégico sobre el cual va a basarse esto, ¿no? Hay una hipótesis de un investigador que trabaja para un centro de investigación jesuita,
que dice que en México la enseñanza científica surge en pleno movimiento cristero y el sentido de enseñar ciencia no es formar científicos, sino derribar los dogmas de la religión. Se le han dado varios usos. Bueno, entonces eso nos responde muy bien, nos podría responder histórica y socialmente la primera pregunta. Aquí nos enseña a pensar científicamente porque no se necesitan científicos. Se enseña el conocimiento científico para romper el dogma religioso, nada más. Al menos históricamente. Y por lo mismo se enseña dogmáticamente. Claro, por eso se tiene que enseñar O sea, yo entiendo que es cambiar un dogma por otro. Sí. Ok. El dogma religioso por el dogma científico. Aunque la ciencia no sirva de nada, ¿no? Ok, nos llamó a la cabina al 229-5534. Celina Armenta nos dice felicidades. Poco antes de iniciar el programa, me llamó también el profesor José Vargas Ambrosio de la Facultad de Filosofía y Letras. También nos manda felicitaciones. Me pidió hacer la felicitación extensiva a ti, Paul, a nuestros invitados. Y bueno, invitarlos a que nos sigan llamando o a que escriban a través de las redes sociales. Estamos llegando al final de esta charla con el doctor Antonio Fernández Crispín y me gustaría solicitarle un comentario que, digamos, pueda de alguna forma ser o concluyente o, más interesante aún, abrir todavía más el cuestionamiento del día de hoy. No, es algo muy tentador porque puedo armar una nueva discusión y nos va a llevar otros 10 minutos. Lo invitamos a la próxima y continuamos. Sí, no respondí realmente esta idea de cómo se enseña ciencia en los niños porque no es, es mucho más complicado que ponerlos a hacer ciencia. Los niños en cierta edad no se preguntan, tienen un pensamiento deductivo, no inductivo, o al revés, tienen un pensamiento inductivo, no deductivo. Entonces hay que ir enseñando ciencia de acuerdo con el desarrollo del pensamiento del niño y hay que la ciencia acompañar ese desarrollo del pensamiento del niño, pero es algo mucho más complejo, ¿no? Así es. Paul, ¿algún mensaje, alguna idea que pueda aclararnos un poco el panorama en esta situación? Más que aclarar, yo quisiera dar un mensaje relativamente corto. Bueno, ya nos dijo el profesor Fernández Crispín que no tenemos que olvidar la ciencia, tampoco el humanismo. Entonces hay que poner el dedo en la llaga y criticar si se debe quitar filosofía de las preparatorias del país, ¿no? Que es un planteamiento que por ahí ya tienen. Yo creo que no se debe hacer. Yo creo que se tiene que mantener porque es parte del conocimiento que nos va a dar humanismo y que también nos va a permitir criticar a la ciencia. Entonces yo quisiera también ir por ahí a ver si un día podemos platicar de eso. Así es, pues básicamente yo creo que más hay que aclarar el punto del término criticar, es hacer una crítica fundamentada, ¿no? Yo platicaba con la profesora Imelda Vega en días pasados y le decía ser críticos y no criticones, entonces yo estoy seguro que va por ese sentido, hacer una crítica porque yo considero que nuestro país necesita gente pensante, necesita hombres y mujeres de ciencia que abonen a plantear preguntas y explorar respuestas y quizá algún día, no lo sé, nuestro país también pueda apoyarse en la ciencia en lugar de apoyar a la ciencia, como nos decía el profesor Antonio Fernández Crispín. Quiero aprovechar los últimos minutos que nos quedan para agradecer de manera muy sincera la oportunidad que el maestro Ricardo Carta nos ha dado para estar con ustedes a partir del día de hoy, todos los domingos a las 3 de la tarde, invitarlos a que nos sigan, a que nos escuchen. El próximo domingo vamos a presentar un resumen de la mesa redonda bioética, la práctica del bien ser y el bienestar en la biotecnología que presentamos el jueves pasado en la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla. Entonces, la próxima semana presentaremos un resumen dentro de este espacio y seguiremos comunicándonos con ustedes para platicarles en qué facultades, universidades y sitios públicos de la ciudad de Puebla estaremos haciendo lo mismo que hacemos en la cabina, pero directamente frente a ustedes. Doctor Antonio Fernández Crispín, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues muchas gracias y nuevamente rómpanse una pierna. Muchas gracias. Muchas gracias. Paul, gracias. No, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo, profesor, y muchas gracias, Eduardo, por el espacio que siempre compartimos esta semana. Y pues recordarle a nuestro auditorio que asistan a estos lugares públicos, que hacemos lo mismo que hacemos aquí en la cabina. Se pone muy entretenido, se pone muy discutible el asunto y pues a divertirnos, seguir dudando, ¿no? Perfecto, pues sigamos dudando juntos y hasta la próxima.
Escuchaste La Duda Metódica con Eduardo Pineda y Paul Márquez. Un espacio para la reflexión, el análisis y el debate. Ciencia, filosofía, arte, educación. La Duda Metódica. Escucha, mira, piensa, duda. Hasta la próxima.